un sexenio, a veces tiene que pasar, a veces otro sexenio, ¿no? O sea, cuando termina un sexenio nos quedamos con una idea de cómo fueron las cosas, pero poco a poco se van destapando algunas situaciones en las que ya vimos que hubo, no sé, corrupción, que hubo represión, que hubo un mal manejo de la economía, cosas así. Porque a veces cuando termina el periodo presidencial, todo aparentemente está en buenas condiciones y entonces en ese momento diríamos que fue un buen sexenio o que todo salió bien. Sin embargo, conforme se van destapando las cosas, pues nos damos cuenta de cómo fue en realidad ese sexenio. Entonces, en el caso de Miguel Alemán, las cosas que les estamos contando son las cosas que se dieron. Sin embargo, la percepción de la sociedad, lo que tenía presente era los avances en el desarrollo industrial. Vimos que crecieron el número de empresas, vimos que empezaron a las actividades económicas empezaron a cambiar de las actividades primarias a las actividades secundarias. Vimos que se empezaron a introducir industrias que no existían o que no se tenía tanta relevancia como la automotriz, electrodomésticos y demás. Así que en estos momentos el gobierno parece que está teniendo una buena percepción de lo que se está desarrollando. ¿Sí? A pesar de que, como ustedes ya saben, sus amigos del Grupo H se vieron beneficiados y se hicieron multimillonarios con todas esas concesiones que hay entre que exactamente en algunos casos no fueron tan ilegales porque todavía no existían esas leyes que ahora se considera como conflicto de intereses, en las cuales no le puedes dar una concesión a alguien que tengas un lazo sanguíneo o de amistad, a menos que se demuestre que es efectivamente la mejor opción. Pero esas leyes precisamente se fueron creando a partir de estos momentos para evitar que hubiera pasar. Entonces, en esta primera parte que estamos viendo del sexenio de Miguel Alemán, la situación parece que está en México en un gran desarrollo, a pesar de que algunas situaciones, ustedes que lo están viendo al mismo tiempo, pues nos refleja que no es así 100%. Como por ejemplo, eh, el tema de las cuestiones electorales, ustedes han bien visto que había mucho fraude electoral, quema de boletas, en el caso de las elecciones de Manuel Ávila Camacho, que fueron violentas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que también se tenía que estar mejorando. Y aquí en el gobierno de Miguel Alemán hubo algunos cambios, o sea, trataron de hacer varios cambios para poder mejorar esta situación. Ahora, igual, como fue algo que ya ocurrió y que ustedes cuando lo estemos viendo van a analizar y darse cuenta de que son cosas que no cuadran exactamente, bueno, pues también fue por la situación de estar también en aprendizaje, de cuestiones de errores se fueron aprendiendo para ir mejorando estas leyes. Aunque hay alguna que, por ejemplo, voy a empezar a presentar. Si me confirman si se puede ver, por favor. Ya se ve. Sí, sí Sí se se ve. ve. Ok. Bueno, entonces, del primer punto que vamos a ver fue una reforma que se hizo en 1947, donde por primera vez se reconoce el voto a las mujeres. Han pasado, pues, 70 y tantos años de esta reforma, y cuando pensamos en un México de hace 70 años, sí entendemos que fue, pues, un México diferente, con condiciones diferentes, pero este tema lo teníamos todavía en un gran rezago, en el tema político-social, en el cual las mujeres no podían votar y pues mucho menos ser elegidas para algún cargo de elección popular. En 1947 se da este reconocimiento a la mujer para que pueda votar y también para que pueda ser votada. Cuando ustedes escuchan del voto de la mujer, generalmente todos piensan en Adolfo Ruiz Cortines, que es el siguiente presidente. ¿Por qué no se le da tanto el reconocimiento a Miguel Alemán? Porque, como aquí está en la presentación, solamente fue a nivel municipal, a nivel local. Todavía no podían votar, o sea, a pesar de que se dio esta reforma en el 47, todavía no podían votar por presidentes o senadores o diputados
federales. Este primer avance que se dio en el 47 fue únicamente para elecciones locales. Así que bueno, como vemos, fue un avance, sin embargo, pues es algo que desde hace años atrás, pues eso ya se debió de haber solucionado, pero bueno, ahí vamos en el avance. La otra reforma que se hizo fue en el 49, en la cual, bueno, se hicieron muchos cambios precisamente al sistema electoral que teníamos. Para empezar, se excluyó a la Suprema Corte de Justicia de los aspectos relativos a las cuestiones electorales. Antes la Suprema Corte se encargaba de atender estos asuntos y bueno, la quitaron para que de ella se encargara únicamente eh, la Procuraduría General de Justicia. Ella es la que a partir del 49 se iba a encargar de todo lo correspondiente de la vigilancia de los temas electorales. En la actualidad tenemos a lo que es el Tribunal eh, Electoral y pues lo que es el INE, un grupo de instituciones que están representados por varios miembros que lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre, pero en aquel momento las cuestiones de la vigilancia y la atención a las anomalías electorales las iba a ver la Procuraduría General de Justicia. Y aquí es donde entró una situación en la que se trató de mejorar, pero se le hizo también complicaciones a los partidos que no eran tan grandes. En el 52 se crea la nueva ley electoral en la que se hacía más duro el cumplir con los requisitos para poder eh, registrar a un partido político. Para empezar, lo que se necesitaba era que tenían que tener 75,000 militantes. O sea, tenía que el partido ya tener registrados a 75,000 miembros para que fuera considerado. Sin embargo, no era tan sencillo esta situación, ya que al menos tenían que cubrir 2/3 de las entidades federativas que tuvieran 2.500 miembros para que pudieran pertenecer ya a un partido oficial. Ya habían existido otros partidos, pero con un cierto número de miembros, con ciertas características que en la actualidad quizá podrían cumplir con el requisito. Sin embargo, eh, como no lo cumplían como tal, entonces, aunque decía partido, no sé, mexicano social, algo así, como no cumplía con los requisitos, entonces no estaba registrado y por lo tanto, aunque votaran por ese partido o por ese candidato que él postulaba, no se los contaban. Por lo tanto, esta nueva regla lo que hacía es que fuera como que más organizados, pero al mismo tiempo más duros, porque tenía que tener pues o sea, 75,000 militantes, a lo mejor no suenan tantos en la actualidad, pero recuerden que en aquella época teníamos pues entre unos 25 millones de personas, ¿no? En todo el país. Entonces el porcentaje que se pedía en aquel entonces pues era algo robusto para poder cumplir con este requisito. Aún así, se logró que varios pudieran obtener este registro y como lo tenemos aquí, del 46 al 53, se le concedieron 16 registros a partidos nacionales. También lo que vamos a estar viendo en esta, a ver, voy a revisar un momento. Sí, una duda que tienen por ahí. Diego, ¿ah? Sí, sí, hola, profe. Mi duda es que quién realizaba o quién creaba estos partidos, ¿no? Porque pues se supone que está ya el PRI conformado, ¿no? Pero quién eran como los opositores o no sé si alguien de la clase obrera, a algún sindicato, algo por el estilo. O sea, quién se atrevía a enfrentarse a crear un partido y pues a tener contrincantes contra el PRI. Sí. Bueno, hubo de todo, pero la idea quizá no era enfrentarse al PRI directamente, como algunos también en la actualidad lo han hecho. Es crear un partido para, por ejemplo, a nivel municipal, ¿no? O sea, o en un estado. En mi estado, no sé, el líder de un sindicato, el líder de un grupo de obreros, tiene a un gran número de seguidores y entonces pueden crear un partido para que en ese estado esta persona sea quien los dirija.
Esto era como que los primeros pasos para poder después, si este partido daba resultados, pues tener un mayor crecimiento y poder enfrentarse a los partidos grandes de aquella época. Había otros que tenían una gran presencia y poder político a nivel nacional. Y ahí sí, crear un partido que quizá no sea tan fuerte en un inicio, pero que sí tenga al líder que los pueda hacer enfrentarse, pues o sea, quizá no como tal al otro partido, sino enfrentar a las dos personas como tal, ¿no? El líder de un movimiento social, hagan de cuenta que el líder de un sindicato, quizás tenga un mayor peso político que el candidato que ponga el PRI. Entonces ahí sí se podría hacerlo. Y la pregunta es buena porque precisamente para las elecciones siguientes, para las de, pues precisamente del 52, de 1952, que ya se pudieron registrar estos partidos, se va a dar este fenómeno en el cual tenemos al PAN, que se acuerdan que, bueno, ese partido ya se había creado desde el 39, con toda una maquinaria de personajes políticos que querían un partido diferente, y también, lo vamos a ver más adelante, el Partido Popular. ¿Se acuerdan que vimos la creación de la CTM, que fue en 1936? La CTM fue fundada por dos principales miembros, Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. Como ya vimos en unas presentaciones anteriores, Fidel Velázquez después se convirtió en el líder de la CTM y que fue hasta los años 90 su líder. Pero el otro fundador fue Vicente Lombardo Toledano. Este Vicente Lombardo Toledano, que fue el fundador de la CTM y que fue el primer líder de esta organización, ya no quería pertenecer, ya no quiso pertenecer a este grupo del PRI que tenía o que ya se había desvirtuado de las ideas que él consideraba que apoyaban a los obreros. Así que él era alguien que tenía un gran peso político en nuestro país en aquella época. Es como si, por ejemplo, alguien que no pertenecido a la política, pero que si hiciera su partido en la actualidad, le podría enfrentar a los partidos grandes. Es un ejemplo hipotético. Carlos Slim. Carlos Slim, ustedes saben que es un gran empresario, que tiene pues muchas actividades positivas, digo que hay algunas negativas, pero ustedes saben que si él creara un partido ahorita, saben que el peso político de esta persona sí podría ser muy influyente para poderse enfrentar a los partidos grandes. Bueno, pues de esta manera fue como lo hizo eh, Vicente Lombardo Toledano, ya que era uno de los eh, que tenía muchos seguidores en el tema de los obreros. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo un grupo se puede organizar para crear un partido y aunque algunas estrategias son a nivel municipal, estatal, pues algunos con un personaje que tiene una gran representación, pues puede formar un partido más grande. No sé si me expliqué. Sí, profe, va, muchas gracias. De nada. También algo que vamos a estar viendo constantemente en este periodo que es el milagro mexicano. Recuerden que ya vimos que en el tema económico estábamos creciendo en el tema industrial y también el otro punto que siempre hemos estado mencionando es el tema del el cine de oro, pero en general también el tema cultural. En 1946 se fundó lo que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que pues es precisamente para ello, ¿no? Para promover la cultura en el país. Ha estado bajo diferentes instituciones, pero desde el 46 hasta la actualidad sigue tratando de hacer eso, ¿no? La promoción de la cultura en nuestro país. En la actualidad pertenece a la Secretaría de Cultura, una secretaría que también tiene alrededor de 10 años que se creó para que el tema de la cultura esté al nivel de una Secretaría de Estado y pues se pueda contribuir con este tema en nuestro país. Y bueno, pues uno de los encargados pues es este instituto para la promoción de la cultura en nuestro país. También en el 47 se creó la Dirección General de Enseñanza Normal. Eh, ¿De qué se trata la enseñanza normal? ¿A quiénes instruyen? Pregunta para ustedes. A los maestros, ¿no?
a los maestros, precisamente ahora que viene lo de Ayotzinapan, los normalistas, bueno, pues son porque reciben la enseñanza normal. La enseñanza normal a veces es un poco confuso porque, ¿por qué normal? Que hay unas extrañas. No, normal viene de una como interpretación o un intento de traducción que se hizo de un concepto francés, pero es para el tema de seguir las normas, como las reglas. Entonces, la enseñanza normal es enseñar las reglas, las normas, para que los demás las puedan seguir. Es por eso que la enseñanza normal se da pues, para la educación básica y que ellos puedan enseñarle las reglas básicas de nuestra educación. También en el 47 se creó el Instituto Nacional de Pedagogía, igual la pedagogía que se trata del estudio de cómo enseñar los temas que uno pretenda. Y en 1952 se inauguró el Auditorio Nacional. eh, para los que hayan tenido la oportunidad de ir, bueno, pues es uno de los recintos más importantes de nuestro país, sobre todo igual, en la actualidad, pues para el tema cultural, ahí se dan pues muchos conciertos y se tiene pues un mejor audio, mejores condiciones para poder apreciarlo, que en otros que son un poco más masivos, ¿no? El Auditorio Nacional tiene una capacidad de aproximadamente 10,000 personas, ligeramente menos de 10,000 personas, pero pues, prácticamente son las 10,000. Se inauguró en el 52, aunque algunos consideran que fue en el 53, otros en el 55, pero bueno, oficialmente se inauguró en el 52. ¿Por qué no lo reconocen así como tal? Porque no estaba todavía completamente eh, terminado cuando se inauguró, pero bueno, entonces, aunque no haya estado terminado, su inauguración fue en el 52 y bueno, pues por eso es que se tiene esta fecha. También en el tema igual de la difusión cultural que estamos teniendo en estos momentos con el Milagro Mexicano y, y en el tema cultural no nos quedamos detenidos, seguimos avanzando. La obra más conocida, me parece a mí, de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, fue publicado en esta época. Y Luis Buñuel estrena la película Los Olvidados, una de las películas que, aparte de eh, ser una buena película, reconocida por los expertos, también es una obra que trataba de mostrar a un México ya no en esa etapa de un México bonito, los que iban cantando y todo eso, ¿no? Una película cruda y realista de lo que se vivía en la sociedad mexicana, que después del cine de oro tuvo muchas variaciones y hasta todavía en el nuevo cine mexicano se tocaban estos temas. En la actualidad, me parece que el cine mexicano ha bajado en varios puntos, pero también ha bajado en afrontar estos temas. A principios de del año 2000 se sacaron varias películas que casi todas eran de ese tema y entonces dijeron que México no nada más era lo crudo de lo que mostraban esas películas, así que empezaron a hacer cine comercial, cine de comedia y bueno, después también se fueron desvirtuando en ello. Pero bueno, se dio esta película de Los Olvidados, una de las películas también pues, más reconocidas de México por su calidad y realismo de aquella época. También, como medios de comunicación teníamos pues lo que eran los periódicos, la radio, que esa la vimos como fue desarrollándose en periodos anteriores, pero aquí también se manejan dos puntos. El tema ya audiovisual, como el cine, que si alguien no conocía muy bien cómo era México, bueno, pues podía ver las películas. Si alguien quería transmitir una información, pues ahí estaban las películas. Sin embargo, en 1950, ya existía la televisión, pero comienza la televisión comercial, ya la que la gente puede estar viendo desde sus casas y con el primer canal que fue XHTV, que en aquel entonces era canal por la frecuencia, canal 4, y que fue un parteaguas en la televisión en América Latina, donde se comenzó a pues, proyectar muchos programas de concursos, de deportes,
musicales, cosas que poco a poco fueron avanzando hasta que se convirtió en lo que fue la televisión a, a, mm, esa televisión que me parece que en los años 90 y 2000, principios del 2000, fue el medio de comunicación más importante a nivel nacional y que como la gente podía ver al que estaba transmitiéndote las noticias, como podían ver imágenes de lo que estaba ocurriendo en el mundo o en el país, se convirtió en el medio de comunicación pues más visto por el tema de que eh, ya se podía ver desde casa y también para aquella época pues más creíble porque tenían la información ya no nada más en una foto o en una o alguien que te lo dijera, ya podías ver el video de, no sé, un incendio, un carro chocado, etcétera, ¿no? A ustedes quizá les pasó un poco con el tema de las redes sociales que eh, se dio un boom en el que creían o que se creía que las redes sociales era el medio de comunicación pues más real, porque ahí podían transmitir en vivo lo que se estaba viendo aparentemente, lo que se decía en Twitter o lo que ahora es X, o las transmisiones de Facebook, pues decían es que lo está transmitiendo no un periodista, sino una persona que está ahí, que no necesita el reconocimiento, ni tiene censura, ni nada de eso, ¿no? Ahora ya sabemos, y ya se ha comprobado, pues que también no tiene mucha manipulación. Ahora con la inteligencia artificial, pues también se puede manipular ya los videos, imágenes y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, es una analogía para que ustedes vean cómo las redes sociales fueron eh, un medio de comunicación que era muy confiable aparentemente. Bueno, pues así era la televisión y porque también, pues en estos momentos, lo que tú veías en la televisión era lo que creías prácticamente, ¿no? No tenía como que aparente engaño. Sin embargo, pues ya lo sabemos, ¿no? Las ediciones, el grabar solamente una sección de lo que estaba pasando y cosas así, y que los periodistas lo que decían, pues no necesariamente era todo lo que estaba pasando. Así que eh, poco a poco la televisión fue perdiendo su relevancia en cuanto a medio de comunicación y en el tema del entretenimiento con las plataformas que existen actualmente, pues también ha perdido ya mucho ese valor que tenía eh, en su momento de esplendor. Aquí en 1950, bueno, pues apenas está creciendo y está dándose estos primeros pasos con estos programas de televisión y que pues también servían como entretenimiento, ¿no? No nada más para el medio de comunicación. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguno. No, ninguno. Bueno, ok, muy bien, gracias. Bueno, conforme se van dando las cosas, conforme uno va desarrollándose, pues van surgiendo también más retos. Y por ejemplo, aquí en el 47 se creó la Ley Federal de Derecho de Autor. Y ustedes dicen, bueno, ¿y pues por qué en esta época? ¿Por qué el reto nuevo? Pues porque como el cine se estaba desarrollando de una manera que no se había desarrollado en ningún otro momento, por todo este crecimiento que se estaba dando, el apoyo de Estados Unidos que ya vimos, y como medio de comunicación, y también la televisión que estaba por crecer, el tema de la música, etcétera. Todo el tema cultural estaba desarrollándose y por lo tanto también tenemos que tener esos cuidados. Por ejemplo, en la televisión, perdón, en el cine, ustedes ponían una película y en esa película pues pones una canción, pero el autor pues no se llevaba ningún reconocimiento por esas melodías. Así que por eso es que se comienza a hacer pues esta ley para que esas personas pues también tengan el derecho de recibir una compensación por la difusión de alguien más que esté haciendo de su trabajo. Lo mismo con las imágenes, ¿no? O sea, el, por ejemplo, están tratando de poner un cantante o un escenario, cosas así que tienen, pues las personas tienen un derecho porque alguien las esté divulgando, difundiendo. Así que por eso es que se comenzó a dar
pues estas con controversias y por lo tanto se creó esta ley federal de derechos de autor, pues para reconocer a todos aquellos que han contribuido para el tema, sobre todo en este principio, pues el cine, ¿no? Pero después lo vamos a ver que para el tema de la música y de la televisión. Bueno, pues con todo esto podemos ver que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, eh, tenía ya los pilares para el sistema político mexicano. La situación no era que el gobierno recayera en una sola persona. La idea no era esa. La idea es que cayera en un grupo, en una élite. Así que para poder mantener a este grupo en el poder, pues se necesitaba tener este sustento que le diera la facilidad. Es por eso que se tenía todo un sistema para poder controlarlo. ¿Cómo lo hacía? Pues recuerden que la CTM, precisamente de la que estábamos hablando hace un momento, pertenecía o estaban afiliados al PRI. Así que los obreros estaban bajo el PRI. Y también otros, ¿no? También los sindicatos. eh, la, ¿Se acuerdan que existió lo del charrismo sindical? Bueno, pues esto era porque el líder del sindicato era alguien que había puesto el gobierno. Así que, y como el gobierno lo estamos viendo ahorita es el PRI, entonces el PRI ponía a los líderes sindicales, tenía el control de los obreros y así, provocando que pues el PRI fuera toda una potencia de un sistema que controlaba muchísimas cosas, ¿no? ¿Y qué tenían aquí? Pues que el presidente era el que tenía el poder. Recuerden que vimos que teníamos un gobierno pues prácticamente presidencialista, porque el presidente es el que tomaba todas las decisiones del país. Las cámaras de senadores y de diputados, aunque son del poder legislativo y deberían de tener el mismo nivel jerárquico que el poder ejecutivo, en realidad pues todos eran del PRI, así que todos seguían el mismo sistema. Por lo tanto, el que era el presidente era el líder del PRI y por lo tanto, pues todos tenían que acatarlo para seguir manteniendo entre todos este poder. Entonces, eh, el PRI en estos momentos ya se comienza a comportar como una maquinaria que va a arrasar durante décadas que vamos a estar viendo a lo largo del semestre. Y bueno, tenemos lo que fue el gran desarrollo de la industrialización aquí en nuestro país, pero pues también vemos que se tuvo una ruptura entre lo que se tenía al principio desde Álvaro Obregón, que teníamos la perspectiva de querer estabilizarnos y desarrollarnos con todas estas ideas de la revolución y acabar con la desigualdad social. Bueno, pues aquí, con la modernización y el crecimiento económico, se tuvo que abandonar estos ideales y aparte porque pues vieron las conveniencias que eran no solamente el estar o llegar a un puesto, o sea, si yo llegaba a ser presidente, ya no nada más me iba a ver beneficiado yo, también mi familia, por supuesto, y también mis amigos, también mi gente cercana, la gente que me convendría que tuviera este poder, pues también lo podría apoyar, ¿no? Entonces, todo se empieza a desvirtuar y por eso es que a Miguel Alemán se le conoce como que el iniciador de la corrupción en nuestro país. Claro que había en otros periodos, pero aquí fue donde se mostró claramente que el poder del partido, el poder de la persona, el poder de la conveniencia de los allegados se iba a ver en un beneficio si todos trabajaban en conjunto y pues contribuyendo a lo que fue la corrupción y el régimen autoritario que daba el presidente. Y también la otra fue que, como lo hemos visto y que me parece que lo seguimos viendo en la actualidad, hay sociedades que tienen algunas modas, hay sociedades que tienen algunas cuestiones que nuestra sociedad quizá
las ve como algo positivo y tratamos de adoptarlas, tratar de buscar lo mejor. Y entonces la relación de México y Estados Unidos pues continúa avanzándose y se trata de imitar el estilo o la forma de vida que vivían ellos, el American Way of Life, que es algo así como el estilo de vida de los americanos o el estilo de vida de los estadounidenses. ¿Y qué conllevaba? Pues un mayor consumismo, pero también una mayor industrialización y estímulos en otros temas que antes no se tenían tanto como lo es el entretenimiento. Uh-huh. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, como les decía, todo esto lo estamos viendo al mismo tiempo, pero para la percepción de la sociedad era un gran desarrollo que se estaba dando en el país. Ya México estaba dejando las actividades primarias para comenzar a las actividades secundarias, fábricas, empresas, en general la industria en desarrollo, más automóviles, por lo tanto, pues más vías de comunicación. Ya vieron las autopistas que se crearon, como la de Cuernavaca o la de Acapulco. Vimos las vialidades aquí en la Ciudad de México, que se estaba centralizando la población, como por ejemplo el viaducto Miguel Alemán. Así que, como que si uno no está analizando lo que está pasando y lo que cuesta estar haciendo eso, veríamos un México que está en constante desarrollo. Y por lo tanto, Miguel Alemán no era visto como, se los acabo de plantear, como el iniciador de la corrupción a gran escala del país, sino como alguien que había hecho un gran progreso en nuestro país. Así que, a ver, pregunta para ustedes. Miguel Alemán tiene un gran proyecto de industrializar al país, todos lo ven como algo muy bueno, y están sus amigos que se hicieron multimillonarios, tienen al PRI que los va a respaldar y todo eso, ¿no? ¿Quién podría ser la persona óptima para que ustedes le dejaran el poder? Digo, no necesito nombres, sino más bien, ¿a quién ustedes dejarían para continuar o mejorar este proyecto que tiene Miguel Alemán? Alguien que piense diferente, a, a un amigo, a alguien que pudiera manipular, no sé, ¿quiénes pondrían ustedes? ¿Alguien de mi mismo partido? Sí, alguien, ajá, Bruno me parece que fue. Sí, justo alguien en el que confíes o alguien que puedas manipular. También alguien que sepa de lo que quieres, ¿no? Porque al final del día tiene que tener la misma cosmovisión que tú, porque en ese aspecto va a tener el poder que tú tenías antes. Entonces, tiene que tener como las mismas ideas que tú, ¿no? Ah, ajá, sí, sí, muy, muy bien. Emanuel, Pues justo muy parecido. Sería alguien, principalmente podría ser un familiar, más que nada porque ya tiene el conocimiento de cómo piensa, hacia dónde quiere dirigir como sus proyectos, ¿no? Y de la misma manera puede estar dándole, como decía mi compañero, indicaciones, guión manipulación. ¿sí? Entonces, pues por ahí, ¿no? Sí puede ser, y puede ser un familiar porque no existían las leyes de eh, conflicto de intereses. Entonces no había problema en ese sentido. Y sí, por ejemplo, Calles, ¿no? Plutarco Elías Calles, ¿qué hizo para mantener su proyecto? Pues puso a alguien que pudiera manipular, ¿no? Eh, entonces, sí, estas ideas son las que pasaban por su mente, diciendo, ¿quién sería la persona idónea para cumplir con mi proyecto? Y pensó que no encontró a alguien que pudiera ser el ideal. Así que decidió que él mismo era el único que podía continuar con ese proyecto. Y entonces lanzó la propuesta para volver a reactivar lo que fue
la reelección presidencial. Sin embargo, ¿se acuerdan que Álvaro Obregón también la lanzó para que él ya había sido presidente, luego era Plutarco Elías Calles, y lanzó, mientras estaba el de presidente Calles, lanzó la propuesta para que se reactivara la reelección presidencial, logró que se reactivara y fue presidente electo, aunque fue asesinado. Bueno, después con Álvaro Rodríguez se vuelve a quitar. Bueno, pues con Miguel Alemán, como él creía que era el único que podía, por la experiencia que tenía, por las habilidades y por los resultados aparentemente buenos que se tenían en un México que estaba yendo hacia la industrialización, trató de que se reactivara la reelección. Sin embargo, no lo logró. Y a pesar de que era el presidente, ahí es donde comenzamos a ver, y lo que les había mencionado, que el poder no es solo de una persona, es de todo un sistema y de toda una organización. Lanzar una reelección quizá le podría dar la elección a Alemán en el siguiente periodo, pero entonces sí habría muchos grupos que no están a favor de la reelección, y entonces ahí el PRI podría perder su propio poder. Entonces ahí nos damos cuenta que el PRI también tiene que jugar sus cartas, no es solamente una persona, es todo un sistema. Así que no lo aceptaron, en especial los mismos del PRI. Y alguien que protestó enérgicamente fue Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas ya ni era presidente, pero aún tenía el peso político de estar en el partido. Entonces el PRI aquí muestra algo del poder de este sistema. Así que decidió, pues entonces nombrar a alguien que pudiera, pues quizá controlar, aunque lo que decidió mejor fue elegir a alguien que estuviera ya. No, perdón por la analogía, pero es que a veces queda un poco más claro. ¿Han visto algunos memes en los que está una persona que es millonaria y alguien le quiere quitar ese dinero? Así que lo que hace es que, o alguien quiere mucho dinero y entonces se casa con alguien que ya es de muy avanzada edad para quedarse con la herencia, ¿no? Bueno, pues aquí ocurrió algo muy similar. Pensó en el que era su secretario de gobernación, que era Adolfo Ruiz Cortines. ¿Qué ventaja tenía dejar a Adolfo Ruiz Cortines? Que era tan viejito que en cualquier momento se iba a morir. Y una vez que se muriera, el país iba a tener que recurrir a la persona que tenía más experiencia en gobernar al país, que estaba dando los buenos resultados, y entonces lo iban a elegir a él, sino como presidente, al menos como ser el, el que mueva los hilos del país. Y por eso es que se elige a Adolfo Ruiz Cortines como el presidente. Se dieron las elecciones y sí, ganó el PRI, se dieron en el 1952 y con toda la maquinaria, pues se hizo todo lo que han escuchado, me imagino, ¿no? Los actos fraudulentos, algo de violencia, eh, el acarreo de personas que no estaban en el padrón electoral para que fueran a votar, quema de actas, etcétera, toda la maquinaria del partido para que sin ningún problema el PRI ganara. Ganó eh, sobradamente con un 74% de los votos y bueno, pues así es como llega a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines. Aquí en esta gráfica, si ponen un poquito de atención, está el PAN y también está el Partido Popular. Y aquí en el Partido Popular está Vicente Lombardo Toledano, que fue el que les mencioné al principio de la clase, que creó este partido para poder enfrentarse en las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de que se creía que él, como ex líder de los obreros, iba a tener una gran presencia, en realidad, pues logró el registro, pero perdió por muchísimo las elecciones. Claro que pues acusó de fraude, aunque apenas si llegó al 1%, ¿no? El PAN también por primera vez ya tiene un candidato a la presidencia, obtiene el 7%, pero bueno, también queda muy, muy alejado. A ver, vamos a ver entonces a Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines nació en septiembre de 1900. ¿eh?
A diferencia de Miguel Alemán, que ya habíamos... No, espérenme, este está mal. Ah, ajá, está mal. Nació el 29 de septiembre, pero de 1890. Ahí, cuando hagamos después la presentación lo vamos a corregir, pero es 1890 cuando nace. Y entonces, en 1952, ¿cuántos años tenía? Pregunta para ustedes. 62. 62. Uno diría, bueno, a 1952 le quito 1890, me da 62. Sí, pero acuérdense que aquí estamos en análisis, entonces no son 62. ¿Qué pasó entonces? Que aquí también tiene otro problema. Bueno, él nació en 1890, pero nació en diciembre. Entonces, cuando se convirtió en presidente tenía 61, porque tomó la presidencia el 1 de diciembre y todavía tenía 61 años. 61 años cumplidos. Le faltaban unos días para cumplir los 62. Sí, perdón, porque está ahí, ahora sí que como cuando no podemos hacer problemas de matemáticas, ¿no? Nos faltan datos. Bueno, sí, tenía 61 años y estaba pues en en un país en el que la expectativa de vida era mucho más corta. Siendo así, o sea, la presidenta que tenemos actual tiene la misma edad en la actualidad, o sea, también si hubiera sido presidenta en aquella época, pues dirían que estuviera a punto de morirse, pero bueno, la expectativa de vida en la actualidad es ya mucho más amplia, ¿no? Para desgracia de Miguel Alemán, no murió durante el sexenio, no murió en el siguiente, o sea, de hecho murió hasta los 82 años, entonces fue uno de los presidentes más longevos que tuvimos y por lo tanto pues no pudo cumplir el sueño de Miguel Alemán de continuar en la presidencia y se le esfumó el sueño, perdió el peso político y bueno, Adolfo Ruiz Cortines, con su lema de austeridad y trabajo, echó a andar su proyecto. ¿eh? Tenemos aquí a dos personajes importantes en su gabinete. El primero en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ustedes dirían, bueno, es una secretaría que tiene pocos reflectores y poca eh, relevancia política. ¿Por qué no lo pone? Bueno, pues porque Adolfo López Mateos, para los que ya estudiaron un poco más, verán que es el siguiente presidente que vamos a ver. ¿Qué pasó? Y el secretario de Gobernación, y el de Hacienda, algún gobernador. ¿Qué pasó? Bueno, pues es lo que vamos a ver más adelante con López Mateos, que es uno de los casos peculiares y que va a dar pie a un nombramiento que se le va a conocer de aquí en adelante a los candidatos del PRI. Y por otra parte tenemos al jefe de departamento del Distrito Federal, a Ernesto Peralta Uruchurtu, que va a durar muchos años en este puesto y que va a hacer grandes aportaciones a lo que es el Distrito Federal o lo que más bien actualmente es la Ciudad de México. Como currículum de Adolfo Ruiz Cortines, tenemos exactamente el mismo que el de Miguel Alemán. Primero fue gobernador del estado de Veracruz, después secretario de Gobernación y después presidente. Cuando fue gobernador de Veracruz, ocupó el puesto después de que Miguel Alemán fuera el gobernador. Después ocupó la Secretaría de Gobernación, pero el secretario anterior había sido también Miguel Alemán. O sea, fue siguiéndole los pasos a Miguel Alemán, a pesar de que Adolfo Ruiz Cortines era pues mucho más grande. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Muy bien, bueno, entonces así es como Adolfo Ruiz Cortines llega a la presidencia después de este relajo que trató de hacer Miguel Alemán, que no se le concedió, y llega Adolfo Ruiz Cortines el Grande o el Viejo, como algunos lo conocieron, con un lema de austeridad y trabajo, y que, bueno, vamos a ver,
en la siguiente clase, ya es tarde, qué fue lo que hizo este personaje durante su gobierno. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su participación.